Esta es ante la Fiscalía y esta es ante el INE. Esta, evidentemente, es un tema, llamémosle así, claramente violatorio de la ley en términos penales y esta en términos electorales. Sin lugar a dudas, hoy inicio esta conferencia de prensa con un tema que entristece y que pone de luto a este país. Quiero externar mi más sentido pésame y mi solidaridad con las víctimas del lamentable incendio ocurrido en la estación migratoria de la Secretaría de Gobernación en Ciudad Juárez. Deben investigarse y deslindarse las responsabilidades de lo ocurrido. Las autoridades federales deben garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Hoy agradezco a todas y a todos su presencia porque ayer en la contramañanera informé que presentaría varias denuncias, 2 en estricto sentido. Y hoy, 28 de marzo, les informo que presenté ante la Fiscalía una denuncia en contra del presidente López Obrador por violar la ley y usar ilegalmente recursos públicos para promover a su movimiento. También hoy presenté una queja ante el INE en contra del presidente de la República por violar la ley electoral desde la mañanera. Ayer y hoy, incluso hoy, porque lo repitió, es claro el exceso de ilegalidades del presidente López Obrador. Violó el principio de imparcialidad en las contiendas y utilizó ilegalmente recursos públicos para llamar a votar a favor de su movimiento. Lo que ha hecho este presidente mentecato viola la Constitución, destruye a nuestra democracia y agravia a todos los mexicanos. La Ley General en materia de delitos electorales es clara. El servidor público que utilice de manera ilegal bienes o servicios que tengan a su disposición para apoyar o perjudicar a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, debe ser sancionado. Lo dice claramente la Ley General en materia de delitos electorales. En su artículo 11, fracción 3, López Obrador viola la Constitución y la ley electoral y utiliza todo el poder mediático para beneficiarse a él y a sus amigos y socios. Olvida López Obrador al pueblo de México y olvida las múltiples necesidades que hoy atraviesan nuestro país. El presidente está obligado por ley a no interferir en sus elecciones. Como no logró cumplir su capricho de destruir al árbitro electoral, ahora ocupa el poder del Estado y los recursos públicos para inclinar la balanza. Estas conductas son altamente reprochables. Que no se le olvide al presidente López Obrador que vivimos en un Estado de Derecho y como tal, él está obligado a cumplir la ley, aunque le cueste trabajo. El plan C de López Obrador es un plan C con C de corrupción y lo describe a él, a su familia y a sus socios de cuerpo completo. Hoy agradezco a todas y todos por su presencia y aquí les informo que he presentado estas denuncias. Una denuncia ante la Fiscalía y una queja ante el INE. Lo que ha hecho el presidente López Obrador se debe reclamar.
no se puede permitir y aquí estamos desde la oposición exigiéndole al presidente que cumpla con la ley. Muchas gracias. Si nos permite, senadora, tenemos algunas preguntas de parte de las compañeras y compañeros de La Fuente. Sí, claro que sí. La primera pregunta es de Araceli Rivera, del financiero Bloomberg. Senadora, gracias. Oiga, senadora, ya presentó la denuncia, sin embargo, el presidente hoy, en la mañanera, vuelve a decir que el plan C no va a fallar porque va a ser el llamado al pueblo a no votar por la oposición. Entonces, ¿qué pasa? Ya presentó una denuncia, pero el presidente es claro, tajante e insistente. Si el presidente viola la ley un día y al otro día también. Por eso es que nosotros estamos obligados a presentar estas denuncias. Por eso es que el pueblo de México no puede permitir esta ilegalidad, porque viola la ley y comete un delito. López Obrador no puede llamar desde la mañanera y con todo el aparato del Estado, con los recursos de los mexicanos, porque el erario es de los impuestos de los mexicanos. El presidente no puede usar esos impuestos para beneficiarse a él, a su partido, a sus socios y a su familia. No puede. Claramente la ley lo prohíbe. Hoy, en un acto brutal de cinismo, vuelve a cometer el mismo delito que cometió ayer en la mañanera. El pueblo de México tiene que reclamarle al primer mandatario porque juró hacer cumplir la Constitución y cumplir la Constitución, él mismo y las leyes que de ella emanen. Si López Obrador, en este quiebre brutal ya de su parte, sigue violando la ley, aquí estará la oposición, aquí estará una servidora levantando la voz, porque no se lo podemos permitir. Senadora, es decir, que cada vez que el presidente arremeta o haga el llamado a su plan C, ¿usted va a volver a presentar otra denuncia? Nosotros estamos claros que la Fiscalía, lamentablemente, no ha hecho nada. Esa es la realidad. La Fiscalía, que debería proteger a los mexicanos y detener este tipo de ilegalidades, no ha hecho nada. Hoy le hacemos un llamado al fiscal para que cumpla con la ley. Todos sabemos de la cercanía del fiscal con el presidente de la República. Es histórico, pues. Todos sabemos que ha estado con él en su movimiento, han trabajado cerca, pero hoy el fiscal, que tiene que investigar los delitos electorales, está obligado a cumplir con la Constitución y está obligado a entrar al fondo de estas denuncias, porque no puede ser que López Obrador de manera impune ocupe los recursos públicos para beneficiarse a él, a su movimiento y a su partido. ¿Por qué no ocupa los recursos públicos para ayudar al pueblo de México? ¿Por qué el sistema de radiodifusión pública no ocupa todo ese aparato de comunicación para beneficiar al pueblo de México? Lo ocupa para repetir las mentiras e incluso para repetir las violaciones que López Obrador hace de la ley. Senadora, y en este mismo sentido, ¿estos llamados que está haciendo el presidente sí le pegan a la oposición, sí le afectan? Yo diría al contrario. La verdad es que esta obsesión que tiene el presidente por controlar, por tener más poder, por tener más dinero, lo develan, lo demuestran de cuerpo entero cómo es. Y claro que la gente se está dando cuenta del tipo de obsesión política que tiene el gobierno y lo dicen las encuestas. Hoy claramente el presidente no tiene la popularidad que tenía hace 1, 2 o 3 años. Ya no. ¿Por qué? Porque la gente está decepcionada, porque no cumplió nada de lo que prometió. Gracias. Le pregunta ahora el columnista Francisco Garfias. Senadora, ¿está? Ah, no. Gracias.
Muchas gracias, Pancho. Échese el traguito. Sí, mire, yo quisiera preguntarle alrededor de lo que ocurrió en la mañana en Juárez, de esta tragedia, el incendio, los 39 muertos, y sin querer establecer un paralelismo con lo que ocurrió con la guardería ABC. Yo creo que aquí todos tenemos claro el uso político que se le dio a esa tragedia del ABC. Y hoy, en esta tragedia, yo considero que hay responsables y hay que señalarlos. Entonces, yo quisiera que me diera un comentario al respecto. ¿Qué piensa usted cómo se debe tratar este problema? Por supuesto, inicié incluso esta conferencia con este tema que sin lugar a dudas pone de luto al país. Es evidente que deben deslindarse responsabilidades. Es evidente que hay servidores públicos que deben pagar por la tragedia que ha demostrado que el proceso de migración en nuestro país no es para proteger los derechos humanos de los migrantes, no lo es. Es terrible imaginar a una persona que sale de su comunidad, que deja su familia, su escuela, su trabajo, su clima, su comida, su tierra, para buscar una mejor oportunidad, y que el gobierno de México no tenga las condiciones para que ese tránsito lo pueda vivir cada migrante con dignidad, demuestra que este gobierno ha abandonado su discurso a favor de los migrantes. Y es terrible porque nosotros en México no podemos pedirle a Estados Unidos, que es el país en donde más migran los mexicanos, no podemos pedirle algo que no le damos a los migrantes que pasan por nuestro territorio. Debe haber responsables. Con nombre y apellido, debe haber responsables. Una tragedia como la de hoy no se puede permitir. López Obrador lucraba con las tragedias. Esa es la realidad. Vimos aquí a Laida Sansores con un vestido con la cara de los jóvenes de Ayotzinapa. López Obrador y Morena lucraban con las tragedias. Por supuesto que nosotros no vamos a hacer eso. No vamos a lucrar con el dolor humano de las personas. Pero sí estamos obligados a exigirle a este gobierno corrupto que establezca y esclarezca quiénes son los responsables de esta pérdida de vidas humanas. Dado que usted señala que hay responsables con nombres y apellidos, podríamos deducir que el titular del Instituto Nacional de Migración debe ser investigado, ya que esto ocurrió en una estación migratoria. Claro, y la Secretaría de Gobernación, el secretario de Gobernación debe ser uno de los principales servidores públicos a los que hay que exigirle una responsabilidad en esto. El secretario de Gobernación y el titular del Instituto Nacional de Migración deben ser las dos principales autoridades a las que hay que exigirle se deslinden responsabilidades. Y si son ellos, este gobierno debe de darle claridad al pueblo de México. El secretario de Gobernación y el titular del Instituto Nacional de Migración deben dar la cara por esta tragedia. Deben decirle al pueblo de México exactamente qué pasó, porque no es ético, no es legal
No es honorable, esa palabra que parece en Morena ya se les olvidó. No es honorable tener un cargo y solamente estar pensando en la siguiente elección. Por eso pasa lo que pasa. Por eso hoy en México el presidente López Obrador destina muchísimo tiempo, recursos públicos y una gran parte de su vida en ver cómo controlar las siguientes elecciones, las del Estado de México y las federales del 2024, en lugar de exigirle a sus secretarios de Estado se pongan a trabajar. Hoy, claramente, hay dos personas a las que hay que exigirle una respuesta: el secretario de Gobernación y el titular del Instituto Nacional de Migración. Gracias, señor. Gerardo Segura, de Azteca Noticias, le escribe: aunque parece que ya corrigió el PRI, ¿qué opina sobre la postura del diputado de ese partido, Rubén Moreira, de pretender avalar a los perfiles para consejeros del INE afines totalmente a Morena? ¿Considera que hay que tener cuidado con posturas de priistas que pudieran hacer daño a la democracia y a la alianza con la oposición? Miren, es claro que han pervertido el proceso. Es claro que Morena todo lo que toca lo echa a perder. Es inentendible que la mayoría de quienes integran las quintetas para estar en el INE sean cercanos a Morena. A ver, el hermano de la señora Heréndira Sandoval es claramente una persona cercana al gobierno. Han acompañado el movimiento de López Obrador durante décadas en Guerrero, por favor. ¿Cómo es posible que hoy esté en una quinteta para el INE? Y por supuesto que toda la familia Sandoval tiene derecho a ser gobernadores si ganan, secretarios de Estado si ganan, es más, presidentes de la República. A lo que no tienen derecho es a intentar estar adentro del árbitro electoral. Eso es ilegal y es inmoral. La hermana de la secretaria del Trabajo, ¿con qué cara la hermana de la secretaria del Trabajo, la hija de una reconocida morenista, por Dios, está dentro de las quintetas? Por supuesto que toda la familia alcalde, toda la familia tiene derecho a ser candidatos a lo que quieran. Es más, ganar, pero no pueden estar adentro del árbitro electoral, no pueden ser jugadores y árbitros. Eso es ilegal y es inmoral. El problema de estas quintetas es que la mayoría de quienes las integran son ligados a Morena, porque pervirtieron el proceso, porque pusieron a gente subordinada en el comité que eligió las quintetas. Todo lo que toca a Morena lo pervierte, lo corrompe, lo echa a perder. No puede ser de verdad que alguien tan ligado a Morena quiere estar adentro del INE. No debe ser. Y tienen derecho, por supuesto, a aspirar a todos los cargos públicos que se puedan, pero no a estar adentro del INE, no a ser el árbitro porque son jugadores. Vamos. Es como si llevo más de 20 años en el PAN, es como si una servidora mañana estuviera yo intentando estar adentro del INE, por Dios. Yo tengo una racionalidad panista, lo he hecho público toda mi vida. Ellos también tienen una racionalidad morenista, piensan como piensa el gobierno que hoy está en el régimen. ¿Cómo van a ser objetivos? No pueden. Su naturaleza es acompañar, justificar, defender a López Obrador. No pueden ser árbitros. La última pregunta, que también es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias, dice así: siguen los ataques contra la Corte. Se trata de ataques desproporcionados y que rayan en la ilegalidad. ¿Se podrían denunciar ante la Corte Penal Internacional para que cese esa ilegalidad, esas falsedades y se haga respetar la ley a los poderes y a la democracia? A ver, yo quisiera
dejar algo muy claro desde aquí, desde el Senado. Hay que reconocer la valentía de los ministros de la Corte. El ministro Lainez Potisek, sin lugar a dudas, es un ministro valiente. El ministro Pérez Dayán, sin lugar a dudas, es un ministro valiente. La presidenta de la Corte, Norma Piña, es una ministra valiente. El presidente López Obrador no puede seguir lastimando a la Corte, violentando a los integrantes de la Corte desde Palacio Nacional. Es una vergüenza que el presidente no acepte la ley. Hoy en la mañanera nuevamente volvió a agredir a la Corte. Nosotros aquí, desde el Senado de la República, seguiremos defendiendo la ley y la Constitución. Lo que hace el presidente López Obrador es demostrar que su única obsesión es el poder. Por eso, este plan C, con C de corrupción, lo vamos a seguir combatiendo. Desde aquí, un reconocimiento a las y los ministros, porque claramente han defendido la Constitución y han demostrado que sí, la ley es la ley. Sería todo, senadora. Muchas no tenemos... gracias, que tengan buena tarde. A usted, gracias y buenas tardes. Les voy a, si me permiten, a mostrar nuestros acuses. Ya que está usted aquí. Son dos denuncias, ¿verdad? Sí, son dos. Una, esta de mi mano derecha, es a la Fiscalía. Esta es ante la Fiscalía. Y esta es ante el INE. Esta, evidentemente, es un tema, llamémosle así, claramente violatorio de la ley en términos penales y esta en términos electorales.